¿Quién se perjudica de la ausencia, a raíz de la ausencia del presidente Chávez? En la región latinoamericana, muy evidentemente los países del ALBA, ¿no? No solamente los países que tienen una dependencia, digamos, del subsidio petrolero, sino también los países que tienen una dependencia ideológica, porque yo creo que esto ha sido casi tan importante como lo otro, ¿no? Se queda sin líder esa región de América Latina. ¿Por qué no lo puede reemplazar ninguno de ellos? Porque ninguno de ellos tiene la combinación de cosas que tenía Chávez. O sea, Correa tiene la labia, tiene la presencia política, así que, pero no tiene el petróleo. Produce 5 veces menos petróleo que Venezuela. En el caso de Evo Morales está demasiado lejos de La Habana, y La Habana es un eje fundamental de esta alianza. Y así cada uno de ellos tiene desventajas que no le permiten ocupar ese espacio. Entonces, yo creo que todos ellos tienden a perder en el corto y mediano plazo, ¿no? Y al mismo tiempo también es verdad que se crea un vacío de liderazgo que alguien va a llenar, y allí podríamos hablar de eventuales ganadores, ¿no? Vamos a ver si un país como Brasil, por ejemplo, que le ha cedido a Venezuela parte del liderazgo sudamericano, de pronto dice, bueno, este vacío solo lo puedo llenar yo, que soy Brasil y que soy el más grande y el más fuerte, y a lo mejor vemos hoy día un liderazgo brasileño que no hemos visto en los últimos años, ¿no? Cuba se perjudica. Con Chávez, Cuba tenía certeza de una alianza incuestionable, y sabía que Chávez podía dar la cara por Cuba en muchos foros. Esto es lo que está ahora en veremos en Venezuela. No es claro que el futuro del chavismo sea tan alineado con Cuba, y por lo tanto van a tener que trabajar en mantener la relación que se había construido durante estos años. Se puede recomponer, estoy de acuerdo, pero no cabe duda que esto tiene a Cuba tal vez el país que más nervioso se encuentre hoy por el nivel de dependencia económica y política que desarrollaron con Venezuela. Yo supongo que incluso no es inconcebible, desde luego no es lo más probable, pero no es inconcebible que si se establece una lucha de poder dentro del régimen, una de las alas, digamos, diga vamos a negociar con Estados Unidos, y de pronto no solamente la situación con Cuba, digamos, se perjudica, me refiero que a Cuba se perjudica con relación a Venezuela, sino que de pronto Estados Unidos pasa a jugar un rol que ahora no está jugando, simplemente porque alguna de las facciones le interesa hacerse fuerte negociando con Estados Unidos. El nombre del gran perdedor, en mi opinión, es el vicepresidente Nicolás Maduro. Él tenía aquí la oportunidad de hacer una transición ordenada y siguiendo pautas constitucionales, y no lo hizo. Lo que Nicolás Maduro ha hecho ha sido demostrar que un gobierno existente ha declarado que la Constitución no le pone límites a la continuidad de su gobierno, y esto lo va a afectar mucho. ¿Y el gran ganador? El gran ganador en Venezuela está por verse. No creo que haya una figura, pero sí hay, en mi opinión, como empecé, el movimiento de la oposición va a salir mejor a raíz de esto. Álvaro. El gran perdedor es el populismo venezolano, el populismo latinoamericano. Esto no garantiza la derrota del populismo, ni mucho menos, es una ideología que lleva más de un siglo en América Latina, pero sí garantiza, digamos, que a partir de ahora el respaldo ideológico, político, económico, ¿no es cierto?, monetario que va a haber detrás del populismo se va a reducir drásticamente. Yo creo que eso es muy importante. Y el gran ganador es la otra cara, es decir, la posibilidad de que una misma visión del futuro de América Latina se imponga de una vez y para siempre en esta región. Hoy día hay como dos visiones en competencia, muchos más son los países que han elegido la vía sensata, pero el poder de los que han elegido la vía que no es sensata es un poder muy grande. A partir de la ausencia de Chávez, yo creo que ese poder disminuye y se da la posibilidad de que se imponga una cierta visión de América Latina mucho más del siglo XXI que del pasado, ¿no? Yo quisiera la opinión de ustedes dos. Voy a empezar por Eva, pero yo quiero aclararle a Álvaro Vargas Llosa y al otro que las revoluciones no las hacen solamente los gobiernos, las hacen los pueblos. A mí me parece bien ingenuo por parte de ellos que ellos sigan pensando que ante la eventual ausencia, ojo, porque ellos están hablando como que si el presidente Chávez está muerto y desapareció. Ante la eventual ausencia del presidente Chávez, aquí no hay pueblos que puedan rebelarse y seguir con la revolución. Ellos juran eso. Igual siguen tomando a Cuba como una especie de te vas a caer, algún día vas a caer. Y no toman en cuenta que ese pueblo pasó un periodo especial que es muchísimo más difícil de lo que fue la guerra en la sierra. Eva, tu opinión.
Bueno, Mario, y tienen más de 50 años diciendo eso sobre Cuba también, así que... Sí, sí. Sí, y iba a decir justamente lo mismo, que de nuevo se destaca en su discurso esa manera de subestimar al pueblo y a los países latinoamericanos, a los pueblos latinoamericanos, o sea, como si todo dependiera de sus estados, o sea, de sus gobiernos, que siempre hay una pelea de poder entre grupos de poder y los pueblos no existen. ¿Y por qué piensan así? ¿Por qué tienen un discurso así? Porque ellos son así. Así ellos han manejado, bueno, no necesariamente esos dos personajes, pero la oposición en Venezuela tiene el mismo discurso. Y es porque ellos, y lo que se refleja también en medios internacionales. Eva, ¿es el mismo discurso o es el mensaje, o es el discurso y el guión que le envían a la oposición venezolana? Porque no podemos decir que están coincidiendo en el discurso, es la misma posición. Es la misma posición. Bueno, hay una variedad de factores que están detrás de eso. Uno podría ser la estrategia obviamente coordinada, que les envía guiones o lo que sea, o sea, que hay una coordinación. Y al mismo tiempo también comparten ellos una visión política, eso tampoco se puede negar. Y el hecho de que ellos manejaban la política de esa manera. Ellos son quienes excluían al pueblo antes, ellos no piensan en el pueblo, subestiman, por eso no reconocen hoy en día el papel del pueblo, es el papel de las personas en el proceso político en el país, porque en otros países como en Estados Unidos no es así. Son los grupos de poder que están manejando todo, que están tomando decisiones, ignoran completamente la voluntad del pueblo, lo reprimen, o sea, se borran completamente de la historia. Así que manejan exactamente el mismo discurso, coordinan ese discurso cuando se trata de América Latina, y ahí lo vemos, y por eso... O sea, ellos desde un principio han subestimado lo que significa la integración latinoamericana, el CELAC, o sea, la formación de todas estas nuevas entidades en donde participan los países que nombraron ahí, Brasil, Colombia, Chile, México, participan, por lo menos en el caso de CELAC, y participan la mayoría de ellos, bueno, todos los países suramericanos en lo que es UNASUR, o sea, en otras iniciativas en donde hay diferencias entre ideologías tal vez de esos gobiernos, pero no se tratan tanto de quienes están en el gobierno como lo que significa un proceso de integración que pertenece a los pueblos, no pertenece a los gobiernos. Entonces ahí es de nuevo, o sea, uno de sus principales errores, por esa razón no han podido lograr su objetivo en el caso de Venezuela, en el caso de América Latina, por esa razón han quedado, ese discurso ha quedado en el pasado, como ellos intentan decir, no, bueno, hablan de lo que hoy sucede en América Latina, de lo que representa Venezuela, la revolución bolivariana, como si fuera algo del pasado, cuando realmente es lo que pertenece a este siglo XXI, que está siendo construido en este siglo XXI. Ellos son los que pertenecen al pasado de ese discurso exclusionista, de dominación, o sea, en donde no se toma en cuenta lo que es la voluntad y la expresión de los pueblos, sino lo que quieren imponer los grupos y los intereses del poder. Así que siguen con eso, o sea, el juego psicológico de intentar desmoralizar a la revolución, a los seguidores del presidente Chávez, todo ese asunto de querer instigar una pelea de poder o de proyectar esa imagen. Tú hablabas antes de ese micro, sobre esos comentarios sobre lo que la imagen que se proyecta sobre Venezuela en el exterior, y soy testigo a eso diariamente, o sea, el hecho de que proyecten una imagen de Venezuela que es otra realidad, o sea, es una propaganda, no es ninguna realidad, en donde no existe un país, o sea, hay una inseguridad amplia, nadie puede salir de sus casas, o sea, no puede salir, nadie sale, las calles están vacías, la gente reprimida, los opositores no se pueden expresar, sino todos, como he leído en algunos medios, todos los opositores están presos, quienes se expresan, o sea, públicamente, que el régimen los mete presos. Hay amplia represión, no hay libertad de expresión, todas las cosas que ya sabemos que ellos han venido diciendo durante todos estos años, pero ahora se ha intensificado.
esa campaña porque están aprovechando de un momento en donde el presidente está en una situación delicada para intentar ver si pueden explotar, o sea, todas las peleas imaginarias que ellos creen que existan en el país. Yo creo que el 10 de enero fue una gran muestra de lo equivocado que son ellos. Está el pueblo en la calle. Sí, y olvídate de que eso fue cubierto por medios internacionales, porque tal vez por algunas agencias emitieran notas de prensa, pero eso no fue publicado de ninguna manera importante en ningún medio de importancia, por lo menos en el caso de Estados Unidos, mientras cualquier cosita que diga la oposición lo destacan casi en primera plana, o sea, y es así, o sea, y el discurso también de la ausencia del presidente, su desaparición, o lo que quieren decir, el secretismo, todas esas cosas, como ellos han venido diciendo todos estos meses sobre el tema de la información, sobre la salud del presidente, la manera en que han manipulado esto, de que dicen, ayer escuché en la radio, supuestamente radio progresista, radio público, aquí en Estados Unidos, el corresponsal que estaba en Caracas diciendo que, bueno, nadie sabe lo que está pasando con el presidente, no dan ninguna información. O sea, por favor, ¿cuántos comunicados han tenido que emitir? ¿Cuánta información realmente quiere la gente? O sea, ¿cuánta información tienen el derecho de conocer? Porque ahí está la clave, que hay gente que quiere saber mucho más de lo que realmente deben saber. Y por otro lado, Mario, quería comentar, porque están circulando ya en diferentes redes y medios muchas imágenes, algunos montajes de familiares del presidente, también otras fotografías que han sido tal vez robadas, hackeadas y están circulando, que no son autorizadas, están usurpando nombres de familiares del presidente, de otros, personas cercanas al presidente Chávez para intentar y falsificando cuentas en Twitter, en Facebook, pues en muchas redes sociales, con la intención también de hacer ese juego psicológico. Por un lado, desacreditar y deslegitimar a esas familiares, y por otro lado, obviamente, divulgar, diseminar información falsa, y hay que tener mucho cuidado con eso.